Dice, el dinero de Podemos siempre salió de sus inscritos. Y tu ingenuidad me resulta conmovedora. Mira, entre 2012 y 2014 no había partido ni inscritos. Y sin embargo hubo abundantes cantidades de dinero para mover el proyecto por toda España. Estos son los comentarios de la semana, que son poquitos, afortunadamente. Bueno, los comentarios arbitrarios, y a ver si me da tiempo para hacer algo. Es que estamos ya es tarde, pero me voy a ir más tarde todavía hoy. Y empezamos con, cuando hablaba yo sobre el simplismo para el fascismo, me lo decía, supongo que a mí, Leonora, 1970, que es pianista, por cierto, siempre la izquierda buscando herejes mientras se acuchillan. Mientras se acuchillan, la ultraderecha avanza y se extiende como un cáncer. ¿Por qué es tan difícil que trabajen juntos por una sociedad mejor sin tener que estarse dando de codazos todo el tiempo? Pregúntale a los leninistas, que son quienes nunca han aceptado las coaliciones y el trabajo conjunto. Y cuando las aceptan, como Pablo Iglesias, luego van a China a decir que es un triunfo del comunismo contra los malditos socialistas el que él fuera vicepresidente durante un ratito, porque no aguantó mucho. Los socialistas siempre hemos estado abiertos a ellos. En las elecciones de 1932, me parece fue, se propuso en Alemania la unión con los comunistas, dijeron que no. Se ha propuesto aquí trabajar unidos, han dicho que no. Y Rufián le acaba de decir a Podemos y a Izquierda Unida que por qué no trabajan juntos en un frente común, le han dicho que no. No generalices con la izquierda, son algunos, son los más extremistas, los más radicales. Dice Alex Indovina: Mauricio, un saludo, urge un vídeo hablando del charlatán de Greenberg. No dejan de pulular los que predican sus libros como si fueran verdades, pero absolutas. Y he dicho, el problema, y yo he querido muchas veces hablar del tema de Greenberg, el problema es que hay muy poca información y yo no puedo hacer entrevistas directas con gente porque estoy fuera de México. Si estuviera en México ya lo habría intentado al menos, ¿no? Dice Hugo Andrés La Valencia. Hugo Andrés Eslava Valencia, madre mía. Me desviaré un poco del tema. En la televisión se transmiten muchísimos documentales de la Segunda Guerra Mundial, especialmente enfocados en los crímenes nazis y batallas en el Pacífico y Europa. Sin embargo, no he dado con el primer documental que hable de las barbaridades diseñadas y ejecutadas por el Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés. ¿Piensa usted que haya una narrativa para desacreditar a los nazis, pero no así con el régimen de Tojo? Y le dije, mira, dice, y con los medios de comunicación me dice, ocurre lo mismo. Todos los años se recuerda Hiroshima y Nagasaki, pero ni una sola mención a los experimentos al mando de Shiro Ishii. Y le respondí, no es necesario inventarse una conspiración. Nos interesan los crímenes de los nazis porque se cometieron en Europa, y estamos en Europa. Interesan en Estados Unidos porque Estados Unidos combatió contra los nazis en Europa. Es lógico que hagamos películas sobre eso. Si te vas a Asia, donde el imperio japonés cometió sus crímenes, la mayoría de las películas son sobre ese tema, precisamente. Eso les da bastante menos relevancia a lo que hicieron los nazis en Europa. Busca cine coreano, por ejemplo. Y le digo, en este mismo canal tenemos un largo video que pueden ustedes buscar sobre los crímenes del impresentable imperio japonés y su horror en la Segunda Guerra Mundial. Dice... Manuel, estuvo tan cerca del Elton. Manuel Blanco Quero 8349. Así estuviste a ganar el Elton, pero hubo quien te superó. Y le digo, mira, dice, el dinero de Podemos siempre salió de sus inscritos. Y tu ingenuidad me resulta conmovedora. Mira, entre 2012 y 2014 no había partido ni inscritos. Y sin embargo hubo abundantes cantidades de dinero para mover el proyecto por toda España, con multitud de personas viajando, hospedándose, comiendo y cobrando, recorriendo los centros sociales ocupados, entre otras muchas organizaciones de izquierda más radical. Sobre los inscritos, porque Podemos, lo que usted, no, si no es español, usted no lo sabe, Podemos no tiene militantes, no tiene militancia, tiene inscritos. Es como un club al que te inscribes, pero no tienes más que estar inscrito. Sobre los inscritos, por cierto, digo, Manel, te recomiendo que vayas a ver la entrada sobre quién pagó el lanzamiento de Podemos, que hice yo en mi blog No Que Importe, para que veas lo misteriosísimas que eran las aportaciones en PayPal durante los primeros días.
y lo que aportaron los inscritos no daba para gastar todo lo que se gastó, y no puedo creer que sinceramente lo creas. Pero es bueno el comentario, como bueno es el comentario de Jordi García, que dice: ¿la China actual es socialista o capitalista? Algunos la definen como capitalismo de Estado. Mira, hay una historiadora que a la que sigo mucho, que explicaba lo siguiente: cuando China renunció al modelo marxista de economía con Deng Xiaoping, con la teoría del gato, mientras caza ratones, te da igual si es comunista o capitalista, lo que se quedó fue la estructura política del comunismo, la dictadura del proletariado, entendida como la entiende Lenin, es decir, el proletariado soy yo, el secretario general del Partido Comunista. Y es lo único que les queda, y ella lo explica. Sara algo, no me acuerdo cómo se llama la historiadora, historiadora especializada en cuestiones militares. Lo único que le queda a China es su creencia, su lealtad al modelo político comunista. Y por lo tanto, no duden ustedes que Xi Jinping es un comunista. Entonces, económicamente es capitalismo de Estado, pero políticamente es una dictadura de partido, una dictadura del proletariado marxista-leninista clásica. Y sí parece una contradicción. Marsupial Microni, ¿qué opinas de músicos bandas electrónicas? Tampoco es música, pienso en bandas como Depeche Mode, New Order, Aphex Twin o Boards of Canada. Música creada 100% a través de instrumentos electrónicos, a veces transmiten más que un guitarrista técnicamente perfecto. Y le explico. La música de todos ellos es creada por seres humanos, usan instrumentos electrónicos para interpretarla, pero las melodías las componen los seres humanos, las letras las escriben los seres humanos y las cantan seres humanos con voces tan singulares como la de Dave Gahan, el cantante de Depeche Mode. No puedes comparar eso con Zuno, por favor. Joan Cuevas me dice: estoy de acuerdo, este es un poco largo, pero creo que vale la pena. Estoy de acuerdo con que si tuviéramos una alternativa al capitalismo efectiva que pudiera llevar a cabo todo lo que éste consigue sin sus terribles efectos secundarios, en un modelo de mercado desregulado, se debería aplicar. Pero tú dices que animas a buscar otras alternativas. ¿Cómo se podrían buscar sistemas alternativos de forma fiable y demostrable que fueran científicamente comprobables, sin usar métodos imaginativos y puramente especulativos como la filosofía? Perdón si la pregunta es un poco rara, me dice, es una duda que tenía desde hace tiempo y no sé si se expresa bien. Joan Cuevas, te agradezco. Lo expresas muy bien. Y sobre todo dejas muy claro que la gente cree que necesitas un filósofo que te diga cómo ser un sistema político y económico. O es Marx o es Hayek, ¿no? Entonces tú sigues lo que dijo el filósofo y ya, resuelves el mundo. No es así. Pero lo haces, en este caso lo que preguntas sobre un sistema económico distinto del capitalismo, lo haces de la misma manera en que se experimenta cualquier cosa. Si tienes un modo de producción novedoso, puedes instalar dos empresas. Una con tu sistema y otra con el otro sistema, el capitalista, insisto que por desgracia. Y luego medir su desempeño en varios rubros a lo largo de, 5 o 10 años. ¿Qué éxito tuvieron en el mercado? Crecimiento, accidentes laborales, productividad, innovación en métodos y productos, rotación de personal, cumplimiento de normas y leyes, atención al consumidor, relación con sus vecinos y con el medio ambiente, imagen pública y un montón de variables más. Son solo ejemplos. Al cabo de ese lapso sería muy claro cuál sistema es preferible. Si el tuyo sale airoso, el experimento se puede ampliar. ¿Cómo se hace en los ensayos clínicos? Empiezas en ensayos in vitro, luego en animales, luego en un grupo de personas sanas, luego ya trabajas con los enfermitos. Entonces aplicamos tu sistema en una planta productiva amplia, digamos un parque industrial con empresas de distintos ramos para ver si tu sistema se adapta a los distintos ramos de la industria. Yo no lo veo difícil, la ciencia cuesta dinero. Lo jodido es decir, Marx tenía razón, vamos a hacer lo que dice, con 170 millones de rusos en 1917 y 540 millones de chinos en 1949, y luego fingir demencia cuando matas de hambre a 5 millones de soviéticos y a 45 millones de chinos. Arturo Zárate Cruz nos dice: don Mauricio, buenas noches. Tomando en cuenta que la causa de la disolución de Yugoslavia fue por motivos nacionalistas y étnicos, me estaba preguntando si acaso el modelo socialista de autogestión propuesto por el mariscal Tito tuvo éxito o también fue desastroso, siendo este un país no alineado a la Unión Soviética. Era no alineado a la Unión Soviética en unas cosas y alineado en otras, pero bueno, eso es otro tema. Digo, la de Tito era una buena idea que no funcionó.
porque sus contradicciones internas le hicieron inviable. Es decir, él hizo dictadura del proletariado más bien de verdad, le entregaba las empresas a los trabajadores. Pero el partido seguía mandando. Finalmente las grandes decisiones las tomaba el partido en Zagreb. Segundo, al no tener visión de futuro, las empresas se descapitalizaron rápidamente. Es decir, había poca inversión en innovación de procesos y productos y se repartían el dinero a los trabajadores. Y tercero, el veneno de las cooperativas. Yo adoro a las cooperativas, pero conozco sus limitaciones. Primero, no crean empleo, crean muy poco empleo. Y la heredabilidad de la condición de cooperativista genera otros problemas. Tienes 3 hijos, ¿a qué hijo le heredas tu parte? Como cooperativista. O la subdivides en varios hijos y al cabo de 2 o 3 generaciones, cada uno tiene una parte irrelevante de la cooperativa. Está dispuesto a vender además. El sistema de Tito era bonito pero insostenible. Yo siempre he defendido que el sindicato más bien posea acciones en las grandes empresas y tenga un asiento en la junta de accionistas como forma de paliar los horrores que implica la propiedad accionaria en cuanto a la toma de decisiones. Es mucho peor la propiedad accionaria que la propiedad unipersonal o de unos cuantos socios para la toma de decisiones de las empresas, por ejemplo, ¿no? Alejandro Puente me dice, ¿por qué este tipo de ideología la marxista-leninista tiene tanto impacto, arraigo, atracción en Latinoamérica? ¿Crees que puede ser un lastre en esos países? Y a ver, fundamentalmente fue por la ilusión que despertó Cuba en 1959 y la enorme influencia de la Unión Soviética en la izquierda latinoamericana desde mucho antes. No había otra opción de izquierda que el marxismo, y desde la Revolución Mexicana y desde antes, poco antes de la Revolución Mexicana, con los hermanos Flores Magón, que eran anarquistas más que marxistas, eran más Kropotkin que Marx, pero adquirió una enorme fuerza el marxismo-leninismo. Y ese marxismo-leninismo que ya estaba instalado tuvo un impulso con Cuba en 1959 y le cerró las puertas a la socialdemocracia en los años 50 y 60. Nadie estaba dispuesto en México a plantear, o en América Latina, en Argentina, en Uruguay, plantear lo que se estaba peleando en Europa con el abandono del marxismo, a través primero que daba por el Partido Socialdemócrata Alemán, cuando estaban viendo que el marxismo funcionaba maravillosamente en Cuba. Que el marxismo es un lastre para la izquierda en América Latina lo vengo diciendo prácticamente durante toda mi vida. Yo estuve en escuelas donde solo se enseñaba marxismo y tardé muchísimos años en descubrir cuánto de lo que me molestaba significaba que yo en realidad era socialdemócrata. Y ahora sí, su premio Elton de esta semana. Y nos dice Lord Defecator, las pinturas de las castas son en sí mismas la prueba de que no hubo ningún sistema de castas. No. Es la demostración de que todo el mundo se daba a quien quería y que nadie tenía control sobre eso. Esto es algo que repiten los hispanazis con gran frecuencia, lo repite Zunzunegui, lo repiten otros. La división de castas en la América española, en concreto en la Nueva España, simplemente era todo el mundo se acostaba con todo el mundo y estaba bien y pues no había ningún problema. No es cierto. A ver, las castas en México, decía yo, fueron quizá el sistema de jerarquización racista más complejo que ha existido y completo. ¿De dónde sacaste eso, Lord Defecator? Que por supuesto eres un anónimo y debe ser hispanazi. Si así fuera, si lo que dice es cierto, la independencia no se habría propuesto como uno de sus principales reclamos el fin del sistema de castas. La jerarquía racial era decisiva en lo que podías hacer o no, los cargos que podías ocupar y las actividades que podías realizar en toda la Nueva España. Arriba los españoles, luego los criollos, abajo los indígenas, luego las castas de origen africano y luego los esclavos. Porque ahora los hispanazis salen con que no hubo ni siquiera esclavitud y que Yanga, el gran rebelde esclavo, en realidad se rebeló porque le marcaron un penalti al Manchester y no por liberar a los esclavos de la Nueva España. Lo peor de eso es que ese premio Elton está compartido con Eva Luna 6875, que dice el sistema de castas es un mito. Era más un almanaque que una descripción fidedigna de la realidad. Y mi respuesta es, claro que sí. Por eso había mulatos en la administración virreinal. No había. Y por eso nadie diferenciaba un español de un criollo o un mestizo.
No, sí, sí se diferenciaban. Claro que por eso Morelos dijo que lo de las castas no tenía importancia, porque era un almanaque. En los sentimientos de la nación que menciona en el video, Morelos dice que se acabaría para siempre el sistema de castas. Pero antes de los sentimientos de la nación, que son de 1814, el 17 de noviembre de 1810, Morelos emitió el bando de Aguacatillo, aboliendo dos cosas: las castas y la esclavitud. ¿Era tonto Morelos y no sabía en qué mundo vivía? La historia dice otra cosa distinta. No importa lo que diga Zunzunegui, la jerarquía de castas era insuperable en el virreinato. Vivías en tu casta y de ahí no podías salir ni ocupar los cargos, ni los puestos, ni tener las ventajas de la casta de arriba. ¿De dónde rayos sacaste ese cuento de hadas? Y finalmente, Rick Deneiler dice: ¿qué tal, Mauricio? Una duda que tengo desde hace mucho tiempo es que los estadounidenses insisten, y esta es una gran pregunta, en que la guerra de Corea fue peleada por las Naciones Unidas, liderada por Estados Unidos. ¿Acaso China no era parte del Consejo de Seguridad? En ese entonces, igual la Unión Soviética no vetó la intervención en Corea. La historia es fascinante y nadie casi que yo conozca la conoce. No, la China de Mao no era parte del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque la ONU fue fundada por la República China. La República China perdió la Guerra Civil China en 1949 contra los comunistas de Mao, que no eran reconocidos en ese momento, a principios de 1950, como gobierno legítimo por la ONU. La ONU seguía reconociendo a la República China refugiada en Taiwán, y el asiento en el Consejo de Seguridad lo tenía Taiwán, la República China. Era la China reconocida. Pero, como no se reconocía todavía el gobierno de China, Stalin había ordenado al representante soviético que se retirara del Consejo de Seguridad para boicotear a la ONU por no reconocer a la China comunista. De modo que el representante soviético no estuvo presente en el salón del Consejo de Seguridad en el momento en que se votó la asistencia militar a Corea del Sur. Si hubiera estado, claro que le habría vetado, pero se había ido a tomar un café por órdenes de Stalin para boicotear, para promover que se aceptara a China comunista. Efectivamente, entonces, Estados Unidos tiene razón en ese sentido, o los historiadores estadounidenses que hayas leído. Un comando de la ONU, liderado por Estados Unidos y con tropas de 16 países, luchó del lado de Corea del Sur, pues, contra soviéticos, chinos y norcoreanos en esa terrible guerra de los años 50, iniciada precisamente a principios de 1950 y que sigue, porque todavía no se ha firmado un tratado de paz, solo hay un alto al fuego.